Mucha noticia hoy día y nos referimos justamente a Arturo Fonten, académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Javier Couso de la UDP y también de la Universidad de Utrecht. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Les cuento a quienes nos están viendo que escribieron una carta en conjunto publicada en el diario El Mercurio, dando su opinión respecto a las aprehensiones que tienen de esta reforma constitucional y directamente pidiéndole al gobierno que la retire de su tramitación. Gracias por acompañarnos a los dos. No, muchas gracias por la invitación. Sí, no, lujazo además tenerlo a los dos. Primera entrevista que dan además en conjunto ambos después de este hito noticioso. Primero, Javier, ¿cómo surge la idea de escribir esta carta y por qué? En conjunto me refiero. Sí, a ver, básicamente Arturo me propuso escribir esto juntos. Arturo tiene una trayectoria más orientada a la filosofía y la literatura, yo más al derecho constitucional, y nos pareció que era del tipo de cosas en que la esfera pública tiene que tomar atención porque es algo preocupante. Arturo, ¿por qué creen ustedes, explícale a quienes no han leído esta carta o a quienes lo han leído pero quieren mayor explicación, ¿por qué creen que no es bueno aprobar la idea de legislar de esta reforma y luego de alguna manera reformarla? Sí, incluso se ha dicho, eliminémosle muchas cosas, pero ¿por qué no? A pesar de los cambios que ofrece el gobierno, ¿ustedes creen que es mejor que se retire? Mira, yo pienso que es un proyecto mal concebido y es un proyecto que si se modifica, bueno, o se diluye por completo, en cuyo caso pierde sentido, o simplemente van a ser atenuantes, pero de un mal sistema, y estamos cambiando la Constitución, cosa que es inesperada porque no era parte del programa del presidente Kast como candidato, jamás habló de esto. Y esto es algo importante, o sea, esto no es trivial. Y las amenazas que esto plantea son muy concretas para la población. Te lo voy a preguntar de inmediato. Antes, Javier, ¿por qué crees que el gobierno se ha abierto a hacer hartas reformas, pero no a retirar el proyecto? A ver, yo tengo dos. Primero, un comentario de por qué creo que la posibilidad de retirarlo no es viable ni aconsejable. Quizá una ilustración de esto sería imaginarnos que hubiera un proyecto que pretendiera nacionalizar los fondos de AFP. Y que el gobierno de turno dijera, pero no sean obstruccionistas, pueden introducirle modificaciones, o privatizar Codelco, o terminar con las ISAPRE. Cuando algo tiene una idea, digamos, la idea de legislar es sobre legislar sobre algo, no es una especie de cajón desastre donde todo quepa. Hay una cierta lógica. Y si uno ve este proyecto, tiene elementos que están totalmente contrarios a la tradición constitucional de Chile. Entonces, que la idea matriz ya es problemática y por lo tanto no hay nada que hacer. Ya tenemos una administración que exagera a la hora de presentar proyectos con muchas ideas matrices. Pero si hay un ADN de este proyecto, creo yo, es ignorar que junto con la seguridad en Chile hay una tradición de valorar la libertad y los derechos fundamentales. O sea, hay sociedades, lo he dicho en otra parte, que son unidimensionales. O sea, Salvador entregó todo por la seguridad y se entiende, ellos no tienen la tradición constitucional chilena, una tradición donde se ha valorado mucho la posibilidad de hacer ambas cosas a la vez. Acá se sacrifican, vamos a verlo más adelante, o se expone a la ciudadanía a perder demasiadas libertades y derechos por un bien que es absolutamente central, como es la seguridad. Sí, ya les voy a preguntar además de las críticas que han recibido, pero Arturo, ¿por qué crees que el gobierno no se abre a retirar el proyecto y sí hacerle modificaciones? Yo puede que sea un poquito iluso, pero todavía me hago la esperanza que lo retiren. ¿Sí? O que lo dejen ahí en carpeta, aunque eso no me gusta mucho por razones que Javier puede detallar. Durmiendo en el Congreso, dices tú. Pero lo que no me parece adecuado, por ejemplo, es decir, la Constitución va a permitir que a personas condenadas por terrorismo o narcotráfico, después de cumplir su sentencia, después de cumplir 15 años de cárcel, se les recorten beneficios como salud, educación, trabajo y previsión. O sea, ¿qué significa eso? Que una ley podría recortarle la PGU a alguien o recortarle la beca para que pueda estudiar en un instituto técnico y reinsertarse en la sociedad. Yo voy a ser de argumentadora del gobierno. Sí. El gobierno dice, ¿por qué hay una sensación de injusticia, decía el ministro Raúl, en que los chilenos paguen con sus impuestos beneficios sociales para delincuentes? Bueno, es que el sentido que tiene condenar a alguien por 15 años y no por 100
es que a los 15 años esa persona cumplió su pena y tiene derecho a reinsertarse como cualquier otro ciudadano. Entonces, a mí me parece que es una propuesta absolutamente inhumana, y así lo pusimos en nuestro artículo. Complementando un poco eso, ¿sí? A ver, yo creo que se entenderá. Vuelvo a la tradición constitucional chilena. Chile es un país que ya desde el siglo XIX logró articular una cierta moderación en el poder. Chile fue el asilo contra la opresión en Sudamérica. Así lo El exilio argentino, estoy pensando en Sarmiento, en Alberdi, se refugiaban de la dictadura de Rosas acá. Chile es un país que tiene una cierta tradición de que hay orden y seguridad, y es importante. De hecho, fuimos una capitanía general por 300 años, pero desarrollamos la idea de que se puede combinar seguridad con libertades básicas. Pensemos en la Que posibilidad... no tenemos que elegir entre ser seguros o libres, Claro. no seguros y libres. Yo creo que la lógica que subyace esta idea de por qué con nuestros impuestos les vamos a dar beneficio, Sí. si uno toma la pendiente resbaladiza de esa lógica, vamos a tener que quizá tener condiciones carcelarias aún más infrahumanas, porque cuesta dinero mantener presos también. Probablemente tanto o más que estos beneficios que son claves para la reinserción, y esto es crucial. Si alguien, supongamos un joven, cae en el crimen organizado, pasa mucho, pasa 15, 20 años en la cárcel, cumplió su deuda con la sociedad, sale y no tiene acceso a la gratuidad para un técnico profesional. No solo no se va a reinsertar, la posibilidad de reincidir es altísima. Voy a volver después al estado de excepción, pero vamos primero con algunas de las críticas que han recibido. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, básicamente, yo lo voy a resumir así, pero mejor leo sus palabras, los acusó básicamente de frívolos y también básicamente de no tener calle, no conocer la realidad de la gente, porque ¿qué es lo que dijo? A ver si la gente cree en su casa que lo resumí bien. Mientras la gente vive sometida al control de las bandas en sus barrios, yo creo que en eso no hay cuestionamiento, eso es así, y bajo la angustia permanente de que sus hijos no lleguen vivos a sus casas, un par de expertos, ustedes, proponen enfrentar al Tren de Aragua con más telefonistas de emergencia. Sí, telefonistas, sinceramente la desconexión, ustedes, no tiene límites. Los megáfonos de Toa finalmente fueron superados. La frivolidad no es el principal problema. Probablemente ninguno de los expertos, ustedes nuevamente, sentirá balazos hoy en la noche afuera de su casa. Lo que indigna es la indolencia y la incapacidad para darse cuenta de la realidad que viven miles de chilenos. Mira, a mí me tocó, yo viví muchos años en Providencia y me tocó en 2 oportunidades que hubo un delito debajo de mi edificio y traté de llamar a Carabineros y estuve media hora, 1 hora tratando de comunicarme con Carabineros. Esto no es trivial, la gente tiene que llamar a Carabineros y Carabineros tiene que tener posibilidad de atender ese llamado y mandar una patrulla. Pero además no es lo que ustedes proponen, lo nombraron dentro de una enumeración de muchas cosas. De muchas cosas, aumento de la dotación policial, mejora de la Ya. tecnología, mejora del entrenamiento. Fue como un ejemplo de donde se ve que hay falta de personal en Carabineros, porque no es mala fe que no contesten, simplemente están absolutamente ¿Y qué responde superados. Arturo cuando su tocayo, Arturo Esquella, le dice que hay una frivolidad y que hay un no conocer la realidad y que ustedes ustedes como yo no vamos a llegar a nuestras casas y vivir la situación que se vive en poblaciones? Bueno, yo creo que es cosa de imaginar lo que puede ocurrir con ese estado de excepción, digamos, gente en una población que está en este estado de excepción y que van a poder ser arrestados, personalidades de la oposición o líderes sociales, lo que sea, pueden ser arrestados. En fin, es una frivolidad preocuparse de eso. En otras palabras, y usamos esa expresión nosotros, se puede establecer aquí, sobre todo pensando en el futuro, en un presidente que de verdad tenga apetito autoritario, digamos, se puede construir una dictadura constitucional. Ustedes lo dicen porque se podría decretar este estado de excepción constitucional por 200 días antes de que se cumplan los 240, que es cuando tendrían que ir al Congreso, paran un momento y después, una semana después, vuelven a decretarlo por, no sé, podría ser 239 días antes de tener que ir al Congreso. ¿Cómo recibe Javier las críticas de frivolidad, de estar desconectado con la realidad que se vive y que vive la gente de menos recursos y que quienes tenemos más recursos no vivimos con la misma intensidad? A ver, yo creo que siempre se puede caricaturizar una argumentación que se preocupa de un elemento que tiene que ver con algo bastante abstracto, como es cambiar la Constitución. En general, los debates constitucionales no son particularmente de la calle, aunque la gente, por supuesto, todos los ciudadanos tienen una opinión al respecto.
Uno puede caricaturizar cualquier cosa. Pensemos en salud. Finalmente, las listas de espera, uno puede decir, qué frivolidad hablar de listas de espera, cuando en realidad las listas de espera son cruciales, pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte, entre estar meses esperando algo. Siempre se puede, la idea de que Chile desesperadamente requiere tener quizá el doble de dotación de carabineros, pasar de los 44.000 a los 88.000, que más o menos nos ubicaría a lo que tiene una ciudad importante de casi 20 millones de habitantes, la zona metropolitana, Nueva York. De 6 policías cada 1.000 habitantes, Chile tiene 2 a 2,5. Ese tipo de cuestiones son muy concretas. Si tengo muy poco personal, no puedo hacer mis labores policiales, incluso la labor de inteligencia contra el crimen organizado. ¿Y le molestó la acusación de frívolo? En general, a ver cómo explicarlo, estas cosas, tomárselas personales, francamente no aportan. Es demasiado importante lo que está en juego. ¿Qué tan importante, Arturo, es lo que está en juego? Está el tema que ya revisábamos de los derechos sociales, ¿no? También ustedes hablaban de la posibilidad de una dictadura constitucional. Eso en el contexto del estado de excepción. También está el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad, que es una discusión abierta, ¿no? Porque también se ha hablado en seguridad, pero respecto, por ejemplo, a infraestructura crítica, respecto a lo cual pareciera haber consenso. O también el hecho que se haga un listado de organizaciones criminales, que también desde la oposición con otros mecanismos lo han propuesto, pero sin pasar por un juez, sino que sea el Senado con el presidente el que haga esta lista de organizaciones criminales. Pero a mí esto último, partir por ahí, digamos, me parece una de las cosas más increíbles del proyecto. ¿Por qué? Porque que el presidente y el Senado puedan definir una lista de organizaciones supuestamente terroristas o vinculadas al narcotráfico sin control judicial es darle atribuciones judiciales al sistema político, es romper la división de poderes, la separación de poderes, que es la base de la libertad y de la democracia verdadera, digamos. Entonces, a mí eso es de las cosas que más me llama la atención, que un grupo de políticos que está en mayoría en el Congreso y el presidente pueden definir que tal y tal y tal y tal organizaciones son terroristas o de narcotráfico. ¿Usted cree que de alguna manera esta reforma pone, si se aprobara tal cual, cosa que no va a ser, sabemos que no están los votos, pone en riesgo la democracia? Para mí, esto lo digo a título personal porque no lo hemos conversado, para mí este es un parteaguas, o sea, un momento de inflexión. Si el gobierno insiste en esto, a mi juicio se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal. O sea, a mí me parece muy peligroso esto. Yo sé que el presidente no ha dado ninguna señal de tener una voluntad autoritaria para suprimir la prensa o coartarla, eso lo sé. Pero este proyecto tiene un carácter muy peligroso, y tiene un carácter muy peligroso para toda la población. O sea, todos los que queden afectados por estos estados de emergencia van a ver lo que es. Para entenderlo bien, cuando usted dice este es un parteaguas, si insiste en esto el gobierno, es el comienzo de un camino hacia el autoritarismo legal. Yo le pregunto, ¿si insiste aún con los cambios? O sea, si por ejemplo, decía el senador Pedro Araya, se ha accedido en teoría a eliminar este nuevo estado de excepción, incorporar alguna facultad al estado de emergencia. Arturo Esquella ya decía con Andrés Longton, 2 senadores, no interceptación de comunicaciones, sí con control del Congreso, este nuevo estado de excepción, con cada 30 días control. ¿En qué medida o en qué margen insistir en este proyecto? O con las reformas ya no sería caminar hacia el autoritarismo. Nosotros pensamos que es mejor retirar el proyecto o olvidar el proyecto, no insistir en modificaciones en él. Entre otras cosas porque lleva la atención donde no está. O sea, la verdadera preocupación debería ser cómo se maneja investigaciones, cómo se manejan los carabineros, cuántos carabineros necesitamos. Eso supone inyectar recursos. Y entonces nosotros evitamos eso acudiendo a los militares. Entonces, ya que no tenemos policía, pidámosle a los militares que actúen como policía. Eso debilita la defensa nacional. Y en un momento delicado, porque hay que pensar que el secretario del Pentágono ha pedido que aumente el gasto de defensa de los países de América Latina, que es algo muy delicado, porque se puede generar una especie de tensión armamentista. O sea, necesitamos una defensa dedicada a la defensa. Además, la guerra está cambiando por completo. Sí. Entonces necesitamos los militares enfocados en la guerra y a los policías en el crimen. Javier, ¿también crees que hay un parteaguas, como dice Arturo, a partir de este proyecto
Y la explicación quizás es del gobierno, que con leyes orgánicas se van a hacer bajadas que van a dejar tranquilos a todos y que van a acotar las facultades. Esto puede sonar técnico, pero la noción que se ha planteado de que aprobemos este estado de excepción, que es bueno recordarlo por un minuto. Este es un estado de excepción que es más grave que el estado de sitio. El estado de sitio tiene mal recuerdo en la ciudadanía porque todos sabemos para qué se usó el estado de sitio. Es mucho más serio en el sentido de que podría detenerse, reintroducir el exilio en Chile, Sí. sin aprobación del Congreso, que es el estado más grave que tenemos, el de guerra externa. Imaginemos que Santiago fuera un escenario de guerra, que Argentina invadiera Chile. Ahí se entiende que para hacer labores de contraespionaje uno tenga que poder espiar para poder defenderse o detener personas que están trabajando para el enemigo. La idea de que eso mismo se podría hacer con esto, con este nuevo estado de seguridad pública, pero sin autorización del Congreso por hasta 8 meses, cuando para el estado de guerra se necesita de inmediato autorización del Congreso, es pasmosa. Uno dice... Ahora, dicen que eso ya no va a ser así, que ya está el compromiso del gobierno. Vuelvo a la idea de no se comprende bien ¿Ya? para qué se presenta un proyecto que... Vamos a la historia, un poquito breve. Hace 2 semanas circuló el primer borrador. Sí. Y había una especie de confesión del gobierno. Es un borrador, es cierto, pero nadie ha dicho eso es falso. Ese borrador es falso, lo que aparecía ahí fue hecho, es fake news. Nadie lo ha dicho. La justificación del proyecto era como el Tribunal Constitucional está teniendo la justicia constitucional, es demasiado garantista, en vez de eliminar la justicia constitucional, esto es literal, la manera republicana de solucionar esto es cambiar la Constitución para cambiar los parámetros que ha venido usando el Tribunal Constitucional para interpretar. Entonces, Claro, porque esto abajo, por ejemplo, escuelas protegidas, buena parte. Ya eso en la literatura está súper claro. Cuando un gobierno reacciona ante un fallo de un órgano, cuyo rol es preservar el Estado constitucional y democrático de derecho, cambiando las reglas de la Constitución ad hoc, inmediatamente, es algo que se considera propio de gobiernos que no confían en las instituciones de control. Ya. Por eso me parece, para cerrar, que un proyecto que tiene este ADN es un proyecto fundamentalmente mal concebido. Insisto, es como tratar de imaginarse que un proyecto quiere destruir, que quiere expropiar nuestras cuentas de fondos de pensiones, se puede arreglar si se saca un poquito menos, si se cambia aquí y allá. La orientación es muy cercana a la que tuvo alguien como Orbán, que tuvo muchas pequeñas reformas constitucionales. Y aquí, lamentablemente, yo coincido con Arturo, no ha habido un solo acto iliberal de este gobierno, hasta ahora ni uno. Yo decía, qué raro, qué anómalos entonces que tenga tanta cercanía con Bolsonaro, con Orbán, que fueron personas que cuando perdían elecciones llamaban a quemar la capital, en fin. Pero cuando viene esta confesada búsqueda de neutralizar al Tribunal Constitucional, y luego, como eso no resulta, tratamos algo un poquito que pueda pasar, pero que está con esa orientación, uno dice, hay 30 proyectos de ley que todavía no se aprueban en el Congreso sobre seguridad. 30, no uno, no dos. Y uno dice... Ahora, tú dices, no ha habido ningún solo acto iliberal de este gobierno hasta ahora, porque esto sí lo calificas como un acto, lo califican ambos como un acto iliberal. Sí, mira, y no solo nosotros. Por ejemplo, Fernando Claro, que es el director de la Fundación para el Progreso, cuyo presidente es Alex Kaiser, hermano del ex candidato, ha publicado hoy día en La Segunda un artículo que yo diría que es más virulento que el nuestro sobre este proyecto. Porque efectivamente, imagínate que tú estás en una población y te decretan este estado de emergencia, te pueden requisar bienes. Sí. Te pueden intervenir los celulares, te pueden intervenir, si tú eres periodista y estás cubriendo lo que pasa ahí, te pueden intervenir lo que tú estás enviando. Arturo, nos queda, antes que se nos vayan un par de cosas, quiero preguntarles a ambos algo de los sectores a los cuales probablemente se sienten más cercanos ideológicamente o de sensibilidad. ¿Cómo ves, Arturo, a Chile Vamos en este gobierno y a una derecha más liberal de la cual me imagino que te sientes parte? Si no te sientes parte, tú me dices. Sí. En este gobierno, si los ves tensionados por esta reforma, ¿cómo los ves? Yo creo que están tensionados y me ha llamado la atención que hay distintos parlamentarios importantes en esta posición crítica. Por ejemplo, Cruzcoque, el senador Luciano Cruzcoque, que ha hecho declaraciones muy claras sobre esto.
pero también en el otro extremo, ya en la derecha misma, más dura, Vanessa Kaiser. Sí, por el Partido Nacional Libertario. Entonces, tú ves que esto no es una cuestión que tenga que ver con determinadas posiciones políticas. Claro, pero ¿detectas una tensión con el gobierno permanente o más bien puntual a raíz de esta reforma? Yo creo que este es como el tema. ¿Qué efecto crees que puede tener? Este es el tema, pero yo creo que si el gobierno persiste en esto, esto va a introducir una cierta cuña entre la gente que estaba en contra y la gente que estaba a favor. Pero insisto, esto no es un tema de un sector político. No sé si entiendo eso. Es un arco pero muy amplio. Quería preguntarte cómo ves a esa derecha liberal en relación a este gobierno, si le ves proyección a esta alianza. Bueno, yo creo que está tensionada y este proyecto obviamente la tensiona en particular, más que cualquier otra cosa que ha hecho el gobierno hasta ahora. ¿Y tienes alguna presión respecto del presidente? A ver, porque yo les puedo poner ejemplos de gente que si gobernara con esta constitución, yo sé que les daría grandes aprensiones, pero ¿este presidente no les parece él una garantía en sí o ningún presidente les parece una garantía en sí? Lo que nosotros sostenemos es que esto, por así decir, permite o habilita un gobierno autoritario legal, como el de Orbán, como hemos visto otros, Erdogan en Turquía, en fin, hay muchos ejemplos. Okay. Chávez en Venezuela, qué sé yo. Esto lo permite. Eso no significa que nosotros estemos diciendo este presidente en particular va a usar los poderes en forma abusiva. Pero ese es nuestro punto. ¿Y tú ya definirías al presidente Kast como un presidente que está haciendo un gobierno iliberal o no aún? Recuerdo una frase de Francisco Covarrubia que decía, un punto no hace una línea, hay que ver qué pasa después. Bueno, yo estoy de acuerdo con la frase, pero hay puntos y puntos, ¿ah? Y este es muy importante. O sea, insisto, yo creo que este es un punto de inflexión. Si el gobierno insiste en esto, se coloca del lado de quienes están construyendo la posibilidad de un gobernante autoritario, democrático, legal, o sea, basado en las elecciones, pero que luego deja de serlo, dices tú. Ya, un par de cosas que no quiero dejar fuera. Javier, ¿reconoces tú que en la izquierda, de alguna manera, hubo falta de empatía con el tema, falta de compromiso de empatía o de decisión con el tema de la seguridad? Y que de alguna manera también eso, bueno, algunos ya lo han reconocido, los hizo poco creíbles. Hubo ahí entender, empatizar con lo que significa para alguien, porque eso creo que no debiera estar en discusión. Lo que significa para alguien en una población estar encerrado en su casa a las 6 de la tarde, tener susto de que tus hijos no vuelvan, ¿es una deuda de la izquierda? Yo creo que es un hecho, que es una deuda de la izquierda, pero hay que ser justos también. Alguien como Carolina Toá y Luis Cordero, que trabajaron en un gobierno de izquierda, fueron reconocidos por el propio ministro Arrau como sentando las bases jurídicas y prácticas. Claro, pero tenían parlamentarios que a veces votaban proyectos en contra de su sector. Bueno, yo creo que había parlamentarios en ese sector que no le toman el peso a este tema, eso es un hecho. Pero creo que la idea de que sea una política de Estado, o sea, si la seguridad importa, es razonable que lo que avanzaron Cordero y Toá lo haya tomado luego Arrau, y eso me levanto el sombrero a Arrau por haber hecho eso. Normalmente la gente ha llegado en otras áreas de política pública de este gobierno, como a dar portazos, en cultura fue así muy fuerte, o en otros ámbitos, no en salud. ¿Y qué pasó con Arrau? Yo no sé a qué atribuirlo, porque también esta reforma constitucional, seamos francos, no estaba... A ver, un gobierno serio no saca debajo de la manga una reforma constitucional de esta envergadura de la noche a la mañana sin anunciarlo, cuando es uno de los 3 ejes del gobierno. ¿Te parece que es un traspié de Arrau? Yo creo que Arrau es alguien que todavía está a tiempo de rectificar, francamente. Seamos francos, él llega después de una catástrofe en términos de lo que fue la política pública de Steiner. O sea, una persona que no tenía muy claro cuál era su rol, logró dinamizar el trabajo. Ha habido incluso mejoras, de acuerdo a lo que uno ve en las estadísticas. Es verdad que los expertos señalan que la caída de los homicidios más serios empezó hace 2 años. Mauricio Duche y otros especialistas que siguen esto. Pero pintaba bien la gestión, o hasta ahora ha tenido logros también. Yo creo que el mayor logro es que hizo algo muy republicano en el mejor sentido de la palabra. Invitó al exministro de Seguridad y dijo qué podemos hacer para preservar lo que se viene haciendo bien,
para continuarlo. Y mejorar lo que está hecho bien. Ya. Un par de cosas que tampoco quiero dejar fuera, Arturo, en otra materia que no tiene nada que ver con esto, pero quisiera preguntarte, este foro de Madrid de partidos de derecha radical que se va a realizar la próxima semana en Santiago, ¿cómo lo ves? Yo me imagino que es parte de la libertad, que cada uno haga las reuniones que quiera hacer, pero quiero preguntarte cómo lo ves y qué te parece que asista, que es lo que entendemos que va a hacer hasta ahora, el presidente Kast, y que hable en ese foro. ¿Cómo ves eso? Lo veo mal. O sea, me parece muy bien que se reúna la gente, que haya una conferencia, que venga quien venga. Eso está muy bien. Pero si asiste el presidente y esto pasa a ser una especie como de aval oficial, de alguna manera es crear la sensación de que hay una cierta complicidad. Y estos movimientos de extrema derecha son movimientos que son autoritarios y que están creciendo en el mundo, se están repartiendo, digamos, o sea, es algo en expansión. Entonces, yo encuentro muy delicado colocarse en esa línea, digamos, en esa compañía, y muy innecesario, muy innecesario. O sea, es una cosa que no sé para qué se hace. ¿Crees que el presidente no debería asistir? No debería asistir. ¿Y las autoridades de gobierno tampoco? Yo pienso que tampoco. Yo creo que debería ser una cosa de partidos políticos, de figuras políticas. Chile Vamos, ¿qué diría Chile Vamos si empiezan a asistir autoridades, parlamentarios, en fin? No sé, no voy a hablar en nombre de nadie. Pero en general, ¿te gustaría que no se asistiera en general de parte de autoridades? De parte de autoridades yo pienso que no corresponde, y hacerlo más bien potencia la idea de que estamos ante un gobierno iliberal, o sea, un gobierno que en el fondo tiene pulsiones autoritarias, solo que legales y apoyadas en la población. Pero los que van a sufrir las consecuencias de esto, y eso es una de las cosas que hay que destacar a mi juicio, en primer lugar de esta reforma constitucional, digo, los que van a sufrir las consecuencias son precisamente la gente que trabaja y que es honesta y que vive en barrios donde hay mucha delincuencia. Pero no también diría que no reforzaría también en cualquier partido que asista la sensación de que es parte también de eso. Si alguno me preguntara a mí, yo no asistiría a nada de esto. O sea, yo he escrito sobre el tema, en fin, hace años. O sea, este es un tema que me ha preocupado hace mucho tiempo. Y lo mismo a Javier y a mucha otra gente, digamos, es una preocupación internacional, estos movimientos que adquieren popularidad usando mucho las redes sociales y que empiezan a tomar el poder y a concentrar el poder en una figura autoritaria que se puede quedar en el poder como Orbán 16 años. ¿Te parece que estos grupos son peligrosos para la democracia? Por supuesto que son peligrosos para la democracia, sobre todo para la democracia entendida como un sistema donde no solo se elige a alguien, sino que también se respetan ciertas libertades fundamentales. Piensa tú que para la gente este estado de excepción puede significar, por ejemplo, que le restrinjan el derecho a la locomoción. Sí, bueno, a la libertad personal. A la libertad personal, sí. O sea, es impresionante. Claro, la respuesta del gobierno ha sido normalmente que ya la tienen restringida por el crimen organizado. Me sugería esta pregunta y me parece relevante. Uno de nuestros reporteros que reporteó justamente este tema. El clan Chen, ustedes no sé si lo vieron, pero Gendarmería había decidido, salen desde Alto Hospicio y se van a una cárcel, lo cual parece bastante razonable, de alta seguridad, como Talca, o dentro de lo que tenemos como de alta seguridad. Y esto va engarzado de alguna manera con la necesidad que han planteado también en otras ocasiones de que tengan, incluso constitucionalmente, un régimen penitenciario más estricto, diferente en casos de crímenes muy graves. Entonces, las dos cosas juntas, Javier. Es necesario ponerlo a nivel constitucional para asegurarse que no pasen estas cosas, que ha sido esto súper criticado por muchos abogados de distintas tendencias, como si hay una decisión que parece del todo razonable, Gendarmería, un juez dice, no, resulta que estos señores del clan Chen, vuelta a un lugar donde obviamente que es más difícil cautelar la seguridad del resto de la población, el contagio criminológico y que no se fuguen, en fin. Yo entiendo la frustración ante fallos errados que se produzcan en Chile. Todos hemos asistido o hemos visto fallos que son aberrantes. Eso ocurre no solo en Chile, en todas las democracias constitucionales. Hay países que han enfrentado crimen organizado tan difícil como el clan Chan y mil otros. Pienso en Italia bajo la mafia italiana en los años 70 y 80, asesinatos de fiscales, jueces,
secuestros, junto con el terrorismo, en fin, Aldo Moro. Y ellos, por la experiencia que tuvieron con el fascismo de Mussolini, decidieron no tener estado de excepción. Y lograron, y de hecho, combatir la mafia con bastante efectividad. Tomó sangre, sudor y lágrimas, toma tiempo. El propio mensaje del presidente Kast menciona a Italia como un ejemplo virtuoso. Entiendo que Pero sí tienen regímenes especiales. Sí, pero vuelvo a la Constitución. Sí. No hay una coma en la Constitución que tenga que ver. Si vamos a reaccionar ante cada fallo aberrante de algún juez, cambiando la Constitución, vamos a tener una Constitución muy especial. Aberrante como este. O sea, a ver, yo creo, nuevamente, hay 30 leyes. Hay leyes interpretativas de la Constitución. No se ha hablado de eso. Están ahí en la Constitución. El Parlamento puede autoritativamente interpretar la Constitución. Esa es la idea de una ley interpretativa. Yo creo que pasar, digamos, a meterle mano a la Constitución, pero además con un ADN que es muy autoritario, me parece que es un error. Y entiendo que tú también compartes la misma aprehensión de Arturo sobre este foro que se va a realizar exactamente. Sí, añadiría nada más esto. En el siglo XX la gran dicotomía fue sacrificar niveles de libertad por la igualdad. Ahora parece ser cuánta libertad podemos sacrificar por la seguridad. Pero la gente que justificaba la Unión Soviética sacrificaba la libertad por la igualdad. Tampoco es que hubiera demasiada igualdad al final del día. Pero la discusión de los próximos 20 años, yo creo, en el mundo, va a ser esta dicotomía. ¿Cómo congeniar seguridad y libertad o cómo tener seguridad sin sacrificar la libertad? Entonces, cuando viene un foro donde hay autócratas certificados, o sea, falta que llegue Bukele, que, insisto, ahí ya no va a haber elecciones competitivas nunca más, hasta que muera eventualmente Bukele. Hay que tener cuidado con esto. Javier Couso, Arturo Fontaine, les agradezco enormemente que nos hayan dado la primera entrevista en conjunto en CNN Chile, reflexionando sobre y contando más en profundidad sobre esta carta que han publicado en el Diario del Mercurio. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Seguimos avanzando, les contamos.